Vera a su manera. Llega gracias al auspicio de Juntos, nada nos detiene. Banco Bolivariano, contigo. Por eso hoy cumplimos orgullosamente 40 años haciendo las cosas bien. Recuerda que Cuenca es tu ciudad y con Etapa la cuidamos. Bienvenidos a un programa muy especial, porque como ustedes verán es grabado, pero absolutamente actual. Lo hemos hecho hoy, sobre un proceso que termina casi por completo esta semana y debe entrar en sus fases finales la próxima, con 4 mesas que todavía no cierran la mayoría de acuerdos. Mesas técnicas que el gobierno montó para un proceso de 90 días de diálogo con las organizaciones sociales que armaron un paro que pretendía un golpe de Estado, y lo que sí logró fue arruinar el país, y que no tienen a líderes muy contentos de los resultados, aunque otros han madurado en sus posiciones, como Gary Espinosa, y son muy claros sobre lo que falta. Es decir, sobran acuerdos, falta ejecución. Si aquello se da, habrá gobernabilidad. Si no, volveremos del feriado, ¡boom!, con otro estallido. ¿Qué van a hacer desde el Ejecutivo? Es lo que trataremos en la próxima hora con la abogada Ana Changuín, viceministra de Gobernabilidad. Este es Vera a su manera. Un comunicador que desde 1975 ha sacudido la televisión con formatos y estilos polémicos, sin ocultar sus simpatías ni jactarse de objetividad, pues el periodismo de opinión siempre asume una posición. Bienvenidos a coincidir o discrepar con Vera a su manera. Opinión con propósito. Democracia. Es un gusto estar con ustedes un viernes y más aún con la maravillosa vista que se disfruta de Guayaquil en este estudio cuando por razones de feriado tenemos que grabar el programa. El personal necesita también un receso, yo más, y sobre todo en este mes que cada 832 años tiene 5 domingos, 5 sábados y 5 lunes. Por lo tanto, el domingo no hay programa. Se los vuelvo a recordar, el lunes recomenzamos y será con una evaluación de la gesta de Guayaquil, no la de hace 202 años, sino de la de ahora. Nos pueden seguir por Facebook y YouTube en Ver a su manera. Estamos también con ustedes por las 2 mayores cableras del país, Extreme TV Cable, en Canal 15 de Vito TV o 709, el mismo canal, pero televisión de alta definición. En DirecTV salimos por canal 194, Manavisión. En Manabí, mi tierra, es exclusivamente canal 9, señal abierta solo allá. Y para quienes prefieran radio, Centro 101.3 FM, incluidas sus plataformas digitales, es decir, nos pueden seguir en imagen también. Todo aquello da una cantidad de hogares que el otro día nos pusimos a cuantificar en el país aproximada, que equipara lo que nos daba TC en señal abierta. Aproximadamente 250,000 en el Ecuador. Multiplique por un promedio de 3 personas viendo el programa, que es lo que hay usualmente. 750,000 personas siguen este espacio. A todas ellas, muchas gracias. Y especialmente a María Clara Triviño Martínez por trabajar siempre en fin de semana. Bienvenida. Muy buenas noches, Carlos, para ti y para todos nuestros amigos televidentes y radio escuchas. Hoy hablaremos sobre el final del proceso de las mesas de gobernabilidad que está llegando casi a una conclusión, restando pocas mesas y pocos acuerdos pendientes. Para eso nos acompaña aquí en el set en vivo Ana Changuín Vélez, viceministra de Gobernabilidad. Junto a ella, como panelistas vía Zoom, estarán la doctora Vilma Salgado, analista económica, asesora técnica en la mesa de banca pública y privada, junto a Gabriela Uquillas, directora ejecutiva del Comité Empresarial Ecuatoriano.
Pero antes de comenzar nuestro programa, veamos la expectativa que generó el presidente Guillermo Lasso en una reciente entrevista con Rafael Cuesta sobre las mesas técnicas, el proceso constante que ya no es solo con 3 organizaciones sociales, sino con toda la sociedad. Vamos a crear más mesas. Por ejemplo, diálogo con la sociedad civil sobre la violencia contra la mujer. Diálogo con los jóvenes del Ecuador y nos digan cómo se siente, las preocupaciones que tienen respecto al cambio climático, como también es importante conversar con los jubilados, que nos digan con claridad y de manera específica los problemas que ellos sienten. Los diálogos también con los gremios de la producción, con los profesionales. Es un mecanismo democrático donde el gobierno, sentado en una mesa, dialoga con toda la sociedad. No necesariamente condicionado por un paro, sino buscando la prosperidad de todos los ecuatorianos. Es decir, esto va para largo. ¿Y quién fue asignada a coordinar y monitorear gran parte de este proceso? Nuestra invitada, la abogada Ana Changuín Vélez, egresada de la Universidad de las Américas, máster en Intervención Social en Sociedades del Conocimiento. Ella trabajó antes en elaboración de reportes legislativos, evaluación de políticas públicas y análisis de clima político. Bienvenida. El ministro de Gobierno calificó esto ya un éxito por la cantidad de acuerdos versus desacuerdos. Más de 120 versus 16 o 20 desacuerdos. E insistió en que por una discrepancia que subsiste, la de subsidios, no se puede hablar de que hay un fracaso. ¿Cómo lo evalúa usted? Bienvenida. Gracias, Carlos. Buen día para todos. Muchísimas gracias por la invitación, de verdad. Efectivamente, desde el Gobierno Nacional consideramos que la sola instalación de las mesas de diálogo a raíz de la suscripción del Acta por la Paz, luego de 18 días de movilizaciones en que la sociedad entera ecuatoriana solicitaba una forma de política diferente, ya es un éxito para el país. Es un éxito. Sin duda es un logro. El que hoy exista un modelo diferente en el que hoy se instalen en mesas y en sesiones de trabajo, en jornadas de trabajo, autoridades de primer nivel, Carlos, porque hay que resaltar que nuestros ministros han estado encabezando las mesas. Con el tiempo fueron mandando a otros. Ministros y viceministros, porque la metodología solo admitía hasta nivel viceministros. Encabezando la mesa, efectivamente no estaban totalmente siempre, pero sí la mayoría. Abogada, y nuestros es cierto, ese instalaron. es un logro, pero ya pasó. ¿Qué se consiguió? La pacificación, 1. La racionalización. No es menor. No es menor. Estaban incendiando el país. Con el diálogo sobre las discrepancias. Ahora lo que se consiguen son resultados y no se los ven. Claro que los vemos, Carlos. Tenemos 128 acuerdos cerrados el día de hoy en 6 mesas temáticas, 6 de 10. Creo que es un número bastante importante. 128 acuerdos que están siendo incorporados en una plataforma de seguimiento que estará a cargo del Ministerio de Gobierno. Y esto lo resalto porque va a ser uno de los puntos que vamos a tratar la próxima semana en el cierre de todas las mesas. Aspiramos que lo logremos. Pero 6 mesas cerradas con acuerdos parciales, una mesa con acuerdos totales, creo que son la mayor evidencia que el diálogo, sentarse, reflexionar, presentar alternativas, hacer explicaciones técnicas. ¿Sabe qué dijo Gary Espinosa hoy de la FENOCIN sobre eso? Sí, pero todos están en el papel. ¿Cuándo los cumplen? Y empezó diciendo, ¿qué pasó con este asunto en que se había acordado condonar las deudas de quienes debieran a instituciones financieras del Estado hasta $10,000 dentro de ciertos requerimientos o limitaciones? El presidente debió haber sacado un decreto el 15 de agosto. No está el decreto. Bueno, la mesa de banca pública y privada tuvo acuerdo total. Sí. Y eso, yo quiero ser muy respetuosa con las declaraciones de Gary. Creo que en las mesas de trabajo y en las mesas de diálogo hemos logrado inclusive interactuar y reconocer con mayor sensibilidad las peticiones, las demandas sociales que se han hecho. Muy centrado, muy racional. Una revelación para mí. He conversado en varias ocasiones con Gary, he podido compartir mesas de diálogo con él, así como con los otros representantes de las organizaciones. ¿Pero tiene o no razón con esto que acaba puntualmente de señalar? Es parcial, Carlos, porque nosotros hemos trabajado y los resultados de la mesa de banca pública y privada están sobre la mesa. Reestructuración de créditos está sobre la mesa. Dice que condonación no se hasta 3,000. Sí, escrito. ¿Cuándo lo ejecutan? Que está ejecutado, Carlos. No sacan 200 el decreto millones adicionales en créditos. ¿Dónde está el decreto?
todo tiene un proceso, Carlos. Todo tiene un decreto proceso. Que era el 15 y recuerde que de 3,000 a 10,000 es hasta $10,000 y eso lo hemos conversado, inclusive directamente con Gary. Yo entiendo el discurso que da él. Con ciertas limitaciones esos deudores, ¿verdad? ¿Cuáles eran las limitaciones de hasta 10,000? Siempre hay que considerar que es cartera irrecuperable, Carlos. Primero, segundo, que es hasta $10,000, sí, hasta $10,000 y únicamente estaba considerado en créditos de Ban Ecuador. Ahí hay un poco... no es toda la banca ahí hay pública. Un poco, correcto, ahí hay un poco este gran debate que siempre tenemos con Gary y que yo creo que va a tener, o sea, ¿ellos vamos a quieren tener ampliar sensibilidad. la cobertura? Quieren ampliarla al tema de banca pública. Pero ciertamente, como usted dice, no estaba así en el acuerdo. No estaba así considerado, pero nosotros estamos imprimiendo justamente la realización y la ejecución de estos compromisos con total certeza, ¿Qué sería Carlos? el resto de banca pública? Es incorrecto decir Banco Nacional de Fomento que está por fusionarse, por ejemplo. Es BEDE incorrecto no, ¿verdad? decir Porque BEDE no da BEDE es créditos banca de otro personales. piso, correcto. Es banca de otro piso para gobiernos autónomos ¿Corporación descentralizados. Financiera Nacional? No está incluida. No, y estamos hablando únicamente, en este caso, de 3,000 hasta 10,000 en crédito productivo y microcrédito, cartera irrecuperable, Carlos. Correcto. Siempre hay que poner eso y me parece que incluso en esta ayuda voy a ¿No corregirlo. son 80,000 beneficiarios de Se esta habla de condonación, 80,000 como él beneficiarios y esto está siendo analizado, Carlos. El gobierno no está ¿cómo cerrado. Analizado si ya se cerró esa mesa? Pero por supuesto, si los ¿Y acuerdos ustedes van a tienen que reabrirla, realizarse. entonces? No, Carlos, ahí hay una equivocación conceptual tremenda. Los acuerdos se dan, pero tienen el cumplimiento de los acuerdos es de tracto sucesivo, es de tracto progresivo. Por eso se ha implementado toda una matriz de seguimiento. Se nota que estudió leyes. Se ha implementado me daban a mí, toda una matriz de seguimiento con plazos, con términos que deberán cumplirse poco a poco, con procedimientos. Inclusive estamos hablando de que en las mesas de diálogo se ha hablado de desarrollar nueva legislación. Sí, ya que mencionó la matriz de seguimiento, ¿va a intervenir la conferencia episcopal como lo hace ahora en la mesa de coordinación cuando no hay acuerdos en otros, o ahí se acabó el compromiso de la conferencia episcopal y ellos van a expectar nada más? Justamente ayer tuvimos la mesa de coordinación y ese fue uno de los puntos que se trató. Yo creo que la conferencia ha hecho un trabajo extraordinario, pero entiendo que ellos ya no participarían en el tema de seguimiento. Nosotros estaríamos a cargo. Sería importantísimo y en realidad los invito. Digan, vean, señores, ustedes nos embarcaron en esta vaina, nosotros aceptamos esta cuestión, pudieron haber traído facilitadores internacionales, hicimos un gran papel, no lo están haciendo bien. Para nosotros maravilloso que la conferencia siga involucrada en este proceso. No obstante, yo creo que hay que reconocer que lo hecho hasta ahora ya es muy valioso. Ok. Es muy valioso. Prosigamos, porque hay otras inconformidades y ya van a ver cuáles. María Clara. Cuando hablamos de asuntos de mesa de gobernabilidad se esperan acuerdos. Y aquí precisamente José Hernández, fundador de 4 Pelagatos, hizo una advertencia muy grave. Los acuerdos de las mesas. Y quiero resaltar, el presidente, para ser optimista, habló de 84 acuerdos y de 87 acuerdos y 16 desacuerdos. Y el presidente no dijo que los acuerdos, entre esos acuerdos está, por ejemplo, el cogobierno que pretende y que ha obtenido en las mesas Pachacutic, la CONAIE y los otros movimientos sociales, y que eso pone en jaque y quizá liquide el plan de inversiones que el presidente tenía para el Ecuador, porque finalmente lo que se ve es que no habrá esa inversión porque esos acuerdos, esos 87, muchos de esos lo que envía es un mensaje de incertidumbre afuera. Ya voy. De paso, esto de José Hernández habla de 83 acuerdos, son más, como dijo la abogada Ana Changuín, porque esto fue el lunes. Y yo concreto a qué se refiere, recurriendo a los datos que dio ayer Roberto Aguilar en Expreso. Ya, la ministra Brown, el Ministerio de Educación, ya ha hecho un paquete con el sistema intercultural bilingüe, que por si acaso comprende una universidad, 1.736 escuelas y colegios, 9.000 docentes, 151.838 estudiantes y $133 millones de presupuesto anual. Y solo ha entregado a la CONAIE de Leonidas Issa para que haga lo que le dé la gana. ¿Por qué afirma eso Roberto Aguilar? Porque el acuerdo dice, comillas, autonomía completa, orgánica y política. Esto no es un acuerdo, esto es una rendición.
Sé exactamente la referencia que está haciendo el periodista Hernández y yo soy muy respetuosa de sus declaraciones, pero creo que no ha revisado el acta y no ha revisado el contexto. ¿No dice el acta lo que acabo de citar? Efectivamente. ¿Textualmente? Textualmente, no obstante, creo que desconoce que eso ya está contemplado en la Ley de Educación Intercultural y la autonomía de la educación intercultural también consta en la Constitución de la República, Carlos. De los 133 millones que usted acaba de hacer referencia, 88% corresponde a salarios de docentes que ya ahorita, en este momento están en la nómina del magisterio. Pensar también que se está entregando la autonomía total o el tema total de discrecionalidad total para poder establecer mallas es completamente erróneo. Todas las mallas curriculares van a ser adecuadas completamente bajo el Ministerio de Educación. Y creo que los ecuatorianos, autonomía por una institución, y lo que el acuerdo Carlos, hace es consagrar lo que la Constitución ya dice, o sea, hacer que se respete algo que se ha irrespetado. Ellos tienen derecho a hacer su pensum como les dé la gana. Correcto, lo explico. El tema de la autonomía va porque tienen una institución que hay, la Secretaría de Educación Intercultural, Carlos, que ya existe. Que depende del Ministerio de Educación. Está adscrita, pero tienen autonomía justamente en poder hacer verificar y en poder normar y en poder determinar el paraguas correspondiente para todo el tema de educación intercultural. Yo creo que todos los ecuatorianos podemos estar de acuerdo que en educación intercultural, y es parte de los acuerdos que sí constan y los consensos que constan en el acta, que haya un componente de cosmovisión indígena. Totalmente Carlos. de acuerdo. Creo que nadie podrá estar en desacuerdo que si hablamos deberíamos de aprender quichua, pluriculturalidad, por supuesto, no solo inglés. Y estamos hablando de multiétnico, necesitamos el componente de la cosmovisión y lengua Nadie indígena. está contra eso. Sí están contra eso también, Carlos, porque relacionan y vinculan eso con una entrega. ¿Los de la educación convencional están contra eso? No, Carlos, las declaraciones que hemos escuchado en este momento, ¿ya? ¿A qué nos referimos? Esa Incorporar términos, sí, la mía. ¿Cómo nosotros vamos en este momento a incorporar cosmovisión sin la participación de los sectores indígenas? Por favor, ¿Quién decía eso el otro día? El señor Luis Cabrera. Me decían que son otro mundo, parte de nuestro mundo, que deberíamos explorar y conocer. Adicional, Carlos, y con esto termino. Dicen que se van a entregar fondos y usted hacía una referencia, que me parece que es una nota de prensa, millones, sí. Se van a entregar fondos a estos movimientos. Por favor, la función ejecutiva tiene su ente rector en el tema de educación intercultural, que es la Secretaría. Es la Secretaría justamente la que va a administrar esto y la que va a estar, por supuesto, embestida de todo el proceso riguroso que se tendrá que hacer para incorporar profesores, porque también se lo ha dicho, para incorporar profesores, para abrir escuelas, también se lo ha dicho, pero todo esto tiene protocolos específicos que tendrán que regularse y que tendrán que vincularse completamente al ente rector de educación. En su formación, estas escuelas, estas iniciativas, estas publicaciones de educación intercultural bilingüe van a incluir la integración con nuestra cosmovisión también, ya que somos naciones distintas de una misma nacionalidad. Aspiro que sí, yo creo que María Brown está haciendo un trabajo interesante en eso. Esto no es una innovación. Sí. Eso no fue un compromiso que ustedes lograron. ¿Saben qué? Para que no quieran constantemente separarse, ustedes también incluyen nuestra cosmovisión. Esto no es una innovación de las mesas de diálogo, y en eso quiero ser enfática. Carlos, lo que se trata en las mesas de diálogo no se legisla, no se crean nuevas leyes. En las mesas de diálogo se crea política pública. Y hay un poco, ayer explicaba nuestra técnica de política pública que me parece que lo hizo extraordinario, que fue que la política pública tiene varios pasos. Y en este momento se puede pensar en las mesas de diálogo, en el cierre de la mesa de derechos colectivos como el fin. Es apenas el inicio de la construcción de políticas públicas en las que hemos nosotros como función ejecutiva llegado a acuerdos y hemos estado sensibles, con escucha activa con las organizaciones. Como usted lo presenta, es la demostración de dos cosas: de que las organizaciones sociales tenían razón en que habían cosas pendientes que no se ejecutaban, primero, ¿ya? Primero. Segundo, en que el gobierno antes no había hecho este proceso, sino cuando le incendiaron el país. Y por lo tanto ha entendido y aprendido bastante. Por supuesto que el gobierno ha aprendido de este proceso. Hemos adquirido grandes lecciones. Y la primera lección es que el diálogo funciona, Carlos. La primera gran lección de todo este proceso es que se ha instaurado en el país un método para resolver conflictos en una mesa de trabajo con organizaciones sentadas con primeras autoridades. Bueno, hasta ahora funciona. Que hemos aprendido. Es muy pronto para cantar victoria. Más adelante le diré por qué, pero sí, hasta ahora funciona. María Clara, sigamos.
En cambio, una periodista que ha sido durante 10 años corresponsal del país, ha estado aquí en el Ecuador porque culminó finalmente como directora de Diario Expreso, estamos hablando de Sara España, nos acompañó aquí en nuestro programa y ella formuló la siguiente observación. De Carondelet se acerquen a las calles, que escuchen a los ecuatorianos, que las necesidades que hay no son los temas de los que están hablando y que no necesitan convencer a nadie si las cosas se ven, no se dicen, sino que se ven. Esto, abogada, es más un comentario político, pero aplicado a las mesas técnicas. Lo que estaba diciendo Sara España es que ustedes no necesitan armar estas mesas de diálogo sin que desdeñen su utilidad para saber lo que la gente quiere, sino acercarse a las calles y escuchar lo que la gente siente en estas circunstancias, que son bastante distintas de las que detectó Guillermo Lasso cuando ganó la campaña. Y la queja es, solo lo han hecho con 3 organizaciones sociales y sus relacionados. Y solo se abrieron cuando los sitiaron. Ergo, hagamos lo mismo para que nos pare bola el gobierno. Bueno, yo creo que es un comentario valioso en cualquier momento y para cualquier gobierno lo que ha dicho Sara España. El gobierno debe escuchar a sus ciudadanos y nosotros lo estamos haciendo a través de varios ejes en el tema de la gobernabilidad. Lo estamos haciendo a través de la instalación de mesas de diálogo que van a superar las 10 mesas temáticas que tenemos en este momento, porque como lo anunció el primer mandatario, Guillermo Lasso, nosotros vamos a instalar mesas de diálogo con sectores productivos, con sectores empresariales, con mujeres. Aspiremos que con agremiaciones importantes, grandes, masivas, que necesiten también soluciones y que necesiten alternativas para sus agendas empresariales y agremiadas. El gobierno está escuchando, Carlos. La consulta popular es otro eje importante y otra demostración de que el gobierno quiere consultar y quiere que el pueblo soberano se manifieste. Ya veo por qué Ana Chaguín es viceministra de Gobernabilidad. Qué buen nombramiento, sin necesidad de que coincida con todo lo que plantea. ¿Y saben qué otra cosa se da esta noche? Otra vez son 3 mujeres, 4 si tomo en cuenta a María Clara, las protagonistas principales de este programa. Ya verán quién viene enseguida y quién viene después. Qué orgullo. De paso, no lo planeé deliberadamente. Es la forma en que evolucionó la agenda, pero sí es mi mérito y lo voy a reivindicar, haber dicho no, todas mujeres o demasiadas mujeres, como lo he hecho cuando en cambio todos son hombres. Verán que procuramos tener por lo menos siempre el aporte de una mujer, aunque la que me acompaña esta noche esté con la nariz tapada. ¿Sabes qué es bueno para eso? RHINAF. R-H-I-N-A-F. $4.75, tapita amarilla. María Clara. Lo tomaré en cuenta. Cuando volvamos, la economista Vilma Salgado, quien asesoró las organizaciones sociales de las mesas técnicas, especialmente lo que se refiere a asuntos económicos de deuda pública. Las mesas técnicas fueron un detente al estallido político y ahora debe ser ejemplo de cumplimiento para no dar pretexto a otro. Si candidatizan a cualquiera, no votemos por cualquiera. Cuando nos juntamos, hacemos realidad lo que soñamos. Llevamos nuestra vida más lejos. Cumplimos lo que nos proponemos. Crecemos más con cada logro y alcanzamos nuevas metas. Con un banco que nos acompaña con soluciones a cada paso. Juntos, nada nos detiene. Banco Bolivariano, contigo. Si candidatizan a cualquiera, no votemos por cualquiera. Estamos de vuelta tratando ahora las mesas técnicas, evaluación. Concluyen el próximo miércoles, fecha simbólica, 12 de octubre. Van a ver ustedes más adelante lo que dice el demócrata más grande de este país, que Leonidas Issa, sobre este proceso. El reprise del programa es por OnePlus, Canal 14, en las 4 cableras que lo reproducen luego. Extreme, TV Cable, Claro TV y CNT, Canal 14, OnePlus.
Inmediatamente de que concluye, lo sube Ecuador en vivo en su portal de noticias y página principal. Y emitimos desde los estudios de radio La FM en Guayaquil, que cuando nos toca grabar de día, tiene este paisaje fabuloso que parece atrás de un sector de Miami, pero no es nada más que el Hotel Sheraton y el Mall del Sol. María Clara. Sobre el tema más urgente, sin acuerdos, hablamos el de la focalización de subsidios. El economista Larry Yumibanda también dijo aquí que esto será imposible. Yo creo que esas mesas técnicas no van a quedar en nada por una sencilla razón. Es imposible entrar en una focalización de subsidios hoy en día. Pero hay temas que, por ejemplo, se han excluido de la agenda. Tema del Código Laboral, tema del Código de Inversiones, la zona franca oriental de exportación me parece es un puntal para el crecimiento y el desarrollo, el asunto del costo de la energía eléctrica, el tema de la revisión de las tasas de interés, el tema de alguna otra forma que nosotros hemos planteado aquí, la renegociación de la deuda con China. O sea, son múltiples acciones que de alguna otra forma van a permitir ese crecimiento económico. Porque si solamente nos enfrancamos a lo que están en las mesas de diálogo, vamos a perder tiempo valioso. Bien. Lo segundo que dice Larry Yumibanda ya fue aclarado, esta intervención fue hace un par de semanas. El presidente comenzó en este programa anunciando que incluirá múltiples sectores y abrirá diálogos con ellos. Pero lo primero, en cambio, es grave. Él dice que no puede haber acuerdo posible en el subsidio de combustibles, que fue el punto crítico de todo esto. ¿Cree usted que se logre en 5 días? Bueno, la mesa de focalización de subsidios fue la primera mesa que se abrió, Carlos. Es la mesa que más tiempo ha durado en funciones, eso es una realidad. Y también era previsible completamente que la agenda era compleja y que no iban a haber soluciones rápidas porque ni siquiera las organizaciones las tienen. Ellos dicen, focalicemos, bajemos los precios, pero ¿cómo? Ellos tienen propuestas genéricas. Tienen propuestas genéricas, es verdad, correctísimo. ¿No les han presentado un plan? Hemos tratado de bajarlo a lo concreto y en eso se han formado, en la metodología se han instalado algunas comisiones técnicas. Yo quisiera resaltar ahí los grandes acuerdos a los que sí hemos llegado. No se pueden todavía denominar acuerdos. En la metodología se llaman todavía consensos o convergencias. Las grandes convergencias en esa mesa que todavía está aperturada podrían ser, primero, que la focalización debe ser para los que más lo necesitan, los sectores más pobres del país. Segundo, la otra gran coincidencia, dar todo el apoyo para el sector rural. Es la otra gran coincidencia. Tercero, principios de solidaridad y subsidiariedad. Y cuarto, que es necesario trabajar información en conjunto, levantar información y generar un registro. Ahí tenemos problemas. En la generación de ese registro y también por supuesto, establecer medidas concretas para evitar el contrabando. Esos son las grandes diferencias, los grandes disensos. A ver, ayer tuvimos la mesa de coordinación, Carlos, y se habló justamente sobre el destino y sobre el gran desenlace de esta mesa de focalización, que es la que hemos venido un poco manteniendo viva hasta este momento, lo cual son buenas noticias. Que la mesa no se haya cerrado es una buena noticia. Es decir, no descartan la posibilidad no descartamos de llegar la posibilidad a alguna convergencia, consenso, coincidencia mayor, sí, más allá de esos 4 parámetros. Esta mesa todavía tiene días de trabajo y podrá darse hasta el jueves de la próxima semana. Si bien la próxima semana, el jueves 13, lo hemos determinado en la mesa de coordinación, para un poco tener consistencia entre... Día de cierre. Correcto, como día de cierre, y aspiramos el día 14 a hacer un acto conmemorativo, un acto simbólico entre las organizaciones sociales y el gobierno nacional con la Conferencia Episcopal Ecuatoriana, que conmemore justamente el cierre de las mesas de diálogo y de nuestro lado al menos, y yo creo que de ellos también, el éxito de un proceso. De ellos sí, de la mayoría también. Ha sido una revelación conocer la variedad y la capacidad de muchos dirigentes indígenas y de organizaciones sociales. Cierto. Este proceso ha servido para ponerlos en vitrina y ver que no hay uno solo y el que aparece solo es el menos valioso de paso. Ciertamente, pero ellos tienen otro tipo de presiones para ser funcionales al golpismo de un narcomovimiento que representan y no a esto. Ahora, Vilma Salgado, economista, bienvenida. Usted fue un factor fundamental, así lo reconoce también el gobierno, en asesorar la mesa que se cerró primero y en 3 días tuvo acuerdos en cuanto a política financiera pública y privada. Pero mencionaba yo, al comenzar el programa, que Gary Espinosa ha dicho que sí, eso se firmó, pero no se está ejecutando, concretamente en el caso de condonación de deudas a acreedores que deben hasta $10,000. Y ha hecho un par de precisiones
y aclaraciones de aquí la abogada Ana Changuín. Entonces, con ese antecedente y desde su perspectiva, ¿cómo evaluar estas mesas técnicas? Bueno, muy buenos días, muchísimas gracias por la invitación. Es realmente preocupante de que esto de la condonación de deudas hasta $10,000 no consta solamente como un compromiso de la mesa, sino que es ley. El artículo 196 de la Ley Orgánica para el Desarrollo Económico y Sostenibilidad Fiscal tras la pandemia COVID-19, más conocida como Ley Tributaria, es la que introdujo un artículo para la condonación de deudas hasta $10,000 de la banca pública, deudas irrecuperables. Esto es ley. Lo preocupante es que precisamente el gobierno no está cumpliendo con una ley que además hay que reconocer entró por el Ministerio de la Ley. Es decir, la Asamblea no le quitó, no le añadió ni una coma. El gobierno puso, a mi juicio, esto como un caramelo para endulzar esa ley. Una ley en la que se condonan intereses, multas y recargos a quienes incumplen con el pago del impuesto al SRI por alrededor de $2,000 millones. Entonces, para Ban Ecuador cumplir con esta disposición legal de condonación de deudas hasta $10,000, solo le representa alrededor de $150 millones, que además hay que reconocer que ya están provisionados, porque esa es una obligación de acuerdo a las que tienen que cumplir las instituciones financieras, de que la cartera irrecuperable tienen que irla provisionando, es decir, tiene que estar ya en las cuentas de la institución, tienen que tomar en cuenta esta posibilidad, en Economista, este caso, el riesgo de algo adicional, si eso es ley, como usted recuerda, artículo 196, creo que en noviembre fue que se aprobó eso el año pasado, ¿por qué el gobierno dijo que necesitaban un decreto que debió haber salido agosto 15, según Gary Espinosa, y que no salió? ¿Qué es lo que ese decreto viabilizaba para que se cumpla esa disposición? Es decir, no necesitaban nada más que cumplir. Si algo es ley, y esto es algo que se les dijo mucho, ¿no es cierto?, en las mesas, se les reconoció la demanda que hace por lo general el sector privado de la seguridad jurídica. Y el no cumplir una ley es un problema de fondo, es un problema de inseguridad jurídica, porque si el propio gobierno que dicta una ley no la cumple, pues pone en duda todos los compromisos que puede asumir en una mesa. A lo cual quisiera añadir además que, por ejemplo, en las mesas, en la mesa 7, se demanda la no privatización de sectores estratégicos. Y mientras están sentados en la mesa, supuestamente negociando, el gobierno dicta el decreto 540 el 23 de agosto del 22, en el que privatiza la transmisión eléctrica. Es decir, ¿de qué estamos hablando? Este es el problema. El problema es que el gobierno se pasa por encima de la Asamblea cuando no cree que no va a tener el apoyo de la Asamblea, dicta un decreto, gobierna vía decretos. Y luego las leyes que el mismo gobierno dicta, cuando son favorables a los sectores populares, no las cumple. Economista, ese es el problema, señor Vera. Mil gracias. Ese es el problema, señora viceministra de Gobernabilidad. Y ha sido contundente y clara en citar por lo menos 2 casos. Vilma Salgado, respóndales. Bueno, primero un saludo para Vilma. Creo que ella dio un componente técnico y objetivo a las mesas de diálogo. Ella estuvo en el equipo de las organizaciones sociales y en ese sentido también reconocer, como usted lo dijo, Carlos, han hecho y se ha demostrado en las mesas un gran esfuerzo por llevar técnicos que puedan debatir de manera clara. No se asesoran de cualquiera de las organizaciones sociales. Tienen a ella, tienen a Henry Llanes, que es un experto en temas petroleros y seguridad social, pero respóndale. Por supuesto. Primero, la referencia al decreto. La referencia al decreto consta en la ley, efectivamente, y el decreto va a dar y a normar los parámetros para la concesión de esta condonación en el marco de 3.000 a 10.000. Esa es la referencia exacta, porque hay cálculos que se deben hacer financieros, hay cálculos financieros que se deben hacer. Son 150 millones de dólares que le cuestan al Ban Ecuador. ¿Está provisionado esto? ¿Hasta cuándo? Hasta que los cálculos sean suficientes, hasta que no se ponga en peligro, hasta que no se ponga en peligro la estabilidad financiera, hasta que se realicen los márgenes, hasta que hayan las cifras correctas. Y ahí viene el problema. Cuando se trata de favorecer a los empresarios, ya sí no hay problema de los cálculos, ¿no? O sea, 2.000 millones de dólares en condenación de intereses, mora y otra vaina, a cambio de que pagaran 900, muy bien. Ahí sí no les preocupan los cálculos. Ahora, como es al pueblo, cálculos. Sabe que también se nos quejan a veces los empresarios. Yo quisiera que usted les dé ese mensaje
para ellos. No, Carlos. Ya no oyeron la queja de ellos, sí. No, no es así. El gobierno nacional ha escuchado y ha tenido mucha sensibilidad con ese tipo de peticiones. Bueno, estamos trabajando y hay millones puestos, 200 millones puestos adicionales para crédito de oportunidades, 100 millones para línea de crédito productivo hasta $20,000, 120 millones colocados en banca de segundo piso, que es CONAFIPS. Hay acuerdos concretos y realizados. Eso es en Ban. ¿Saben lo que mejor han hecho ustedes en Ban Ecuador? Poner de vuelta ahí a Mauricio Salem. Qué bueno, muchas gracias. Es lo que mejor han hecho, porque él fue el que hizo despegar esto. Se les ocurrió la idea de llevarlo al presidir el director del Banco del Pacífico y felizmente lo han retornado donde debe ser. Sí, y me place decirlo. Y de paso no es auspiciante de este programa. Valioso. Y ha sido muy crítico cuando viene. Vamos a lo que mencionaba hace un rato aquí Ana Changuín. Hablando de empresarios, Bruno Leone, cuando concurrió a este programa como representante de las empresas pesqueras atuneras, puso énfasis en que se ha excluido a otros sectores privilegiando a 3 sociales, solo porque ellos tuvieron la capacidad de bloquear el país. Hay muchos temas que resolver, no solamente en el grupo de los indígenas, sino también en el grupo de los agricultores de la costa, de los empresarios, de los pescadores, de los del sector turístico, etcétera, etcétera. Entonces, lo que no nos parece bien es que hay que ser violentos y hay que ser revoltosos, quemar llantas, tirar piedras, para que puedas sentarte en una mesa a conversar. Respóndale eso. Bueno, un saludo para el ingeniero Leone. Yo creo que es un poco injusto decir que el proceso no ha reaccionado y no ha justamente tratado de imprimir una respuesta sensible a una movilización de 18 días ante organizaciones que se sentaron y que acordaron llevar todas sus peticiones a una mesa, sacarlas de las calles y llevarlas a una mesa. Ahora, ese es el primer reconocimiento. Segundo, vamos a instalar mesas con sector empresarial. Ya lo anunció el presidente. Ayer el presidente se reunió y el equipo de gobierno se reunió con el comité empresarial. También hemos mantenido reuniones con cámaras de todo el país. También estuvimos reunidos con cámaras en centro norte de la sierra ecuatoriana. Así que se vienen... Carlos, yo quiero decirle que el diálogo no se instaló únicamente para los 90 días. Okay. La política de diálogo continuará los 365 días del año. Lo ratifica usted, lo dijo el presidente al inicio de este programa. Pero lo que no está claro es si usted me ha dado los parámetros en los cuales hay consensos para ver cómo eliminar el subsidio de los combustibles. Y uno de ellos, el primero, es que solo será para los más pobres. Está claro que le van a eliminar lo que queda de subsidio, porque ya se redujo, a los atuneros, a los camaroneros, y había un tercer sector aquí que decía que también era vital para ellos. No es de los agricultores, se me fue. Pero lo que dicen ellos es que el precio del diésel, el costo del diésel, les es un 35% de su costo de operación. Que si ustedes eliminan el subsidio, duplican ese 35% a 70% y que quedan fuera del negocio. ¿Cuándo lo van a hacer? A ver, revisé la ficha técnica justamente de los avances de la mesa de focalización y entiendo que uno de las temáticas que está en disenso es justamente lo que acaba de hacer referencia a Carlos sobre atuneros y camaroneros. Y bueno, Carlos, información detallada, yo creo que tiene mayores credenciales para darlas quien dirige esa mesa. No obstante, que es el Ministerio de Obras Públicas, que lo hace Darío Herrera extraordinariamente. No obstante, lo que se ha planteado en este momento es que la mesa deberá cerrarse con acuerdos y disensos. Pero no hay nada que discutir según lo que usted dijo. Eliminar el subsidio, solo focalizarlo a los más pobres. Ellos no son los más pobres, out. ¿Sabe por qué, Carlos, la mesa se ha mantenido? Porque uno de los decretos más importantes que dio fin también a las movilizaciones de junio de los 18 días fue justamente la disminución del precio de gasolina. Entonces ya hemos partido en la mesa de un acto que tuvo el gobierno nacional para atender la demanda social. Por eso la mesa se ha mantenido, porque la mesa ya inicia con un acto efectivo del gobierno nacional. Si usted es coherente con lo que me dijo, van a eliminar el subsidio a los atuneros y a los camaroneros. Carlos,
me parece que no va por ahí la línea. La próxima semana recién van a ver justamente el desenlace social de las organizaciones sindicales. No, aspiro que no. Me parece que las mesas de diálogo evidencian que hay otra forma de hacer política en este momento. Yo vería bastante forzado que las organizaciones puedan justificar un nuevo llamado a movilizaciones cuando estamos en un proceso de diálogo y cuando la próxima semana vamos a cerrar con éxito 10 mesas temáticas. Ya va a ver la sorpresa que le tengo para el siguiente bloque. Ojalá fuera cierto lo que usted dice. María Clara. Cuando volvamos, nuestra siguiente panelista vía Zoom, ella es Gabriela Uquillas, directora ejecutiva del Comité Empresarial Ecuatoriano, para hablar sobre las mesas técnicas y cómo deben enfrentarse sus consecuencias. Las mesas técnicas fueron un detente al estallido político, pero ahora deben ser ejemplo de cumplimiento para no dar pretexto a otro. Si candidatizan a cualquiera, no votemos por cualquiera. Electrocables. ¿Cómo medimos el progreso de un país? Podemos empezar midiendo los kilómetros que juntos hemos recorrido, en los que hemos construido grandes logros que hoy nos acompañan. Con esa gente cálida, leal y trabajadora que valoramos y, sobre todo, el compromiso que mantiene la conexión que nos enlaza hacia el futuro. Por eso hoy cumplimos orgullosamente 40 años haciendo las cosas bien. Si candidatizan a cualquiera, no votemos por cualquiera. Bien, portadas no hay hoy por la hora en que grabamos este programa, ¿ya? Les recuerdo que el programa no hay el domingo, ya les di una explicación. Entonces tenemos que proseguir con lo que estamos tratando esta noche, que es crucial para entender por qué han llegado hasta aquí las mesas técnicas, cuáles son sus avances, cuáles son sus reveses y cómo debemos interpretar lo que se va a cerrar hasta el jueves. María Clara. Veamos ahora la evolución de las mesas técnicas hasta el pasado miércoles. Esto fue recogido en un breve reportaje de Ecuavisa. Los diálogos entre organizaciones indígenas y el gobierno continuaron este miércoles, y es que los debates en busca de coincidencias han entrado en la recta final, toda vez que el plazo propuesto concluirá en 7 días. Hasta la conferencia episcopal llegó Leonidas Issa, presidente de la CONAIE. Allí aseguró que uno de los temas que siguen siendo álgidos es el de la focalización del subsidio a los combustibles. Implementar a través de los cupos. Esos cupos se están definiendo. De pronto queremos dar cupos irrisorios, 50 galones, por ejemplo, cuando miramos que un promedio de una unidad productiva promedio sobrepasa los 150 galones, por ejemplo, al mes. Por ello cree será necesario seguir insistiendo, aunque cada vez es menor el tiempo que les queda. La idea, dice, es lograr los mayores acuerdos que eviten nuevas movilizaciones. No quisiéramos, pero si es que miramos en este momento mismo, ¿cuál es el problema de todos los ciudadanos? Que por lo menos controlemos el precio de ciertos productos de este país. ¿Está haciendo eso? No hay nada, en este punto no hay nada. ¿Sabe cuál es el problema de todos los indígenas? Que ustedes los explotan más que los blancos burgueses explotadores. Ese es el problema. Y que les ponen una multa de 10 o 15 dólares diarios si no van a acolitar sus movilizaciones para que usted sea presidente de la República. Ese es el problema. ¿Ok? Y hace falta que se lo digan en la cara y que Quito se pare firme para que ante los anuncios que hay, que ya van a escuchar después, sea lo que sea que se haya avanzado en las mesas técnicas, no pretendan otra vez apropiarse de la ciudad y quemarla. Pero hace falta lo que no tiene Quito, y sí nos sobra en Guayaquil: unidad y huevos. Cuando aquí se quisieron venir a meter, los fuimos a esperar al kilómetro 40, ¿ya? Y armados. A ver, come on, make my day. ¿Ya? En Quito tienen que tener unidad y valentía, no solo para derrocar gobiernos, para evitar que arrasen la capital. Ya se lo impidió una vez, ojo con la siguiente vez. Gabriela Uquillas, bienvenida. ¿Cómo ve el sector bananero, de la cual usted es dirigente gremial, esta coyuntura? Gabriela Uquillas tiene, por si acaso, posgrado en Negociación Comercial Internacional y Derecho Público de la Universidad Católica de Guayaquil, otro en Derecho Empresarial de la Universidad Técnica Particular de Loja, y es abogada. Bienvenida.
Muchísimas gracias, Carlos. Muy buenas noches para los que nos ven. Muy buenos días para el momento en que estamos grabando. Una vez más, yo no soy bananera, yo soy abogada y me manejo en el ámbito de la representación gremial. Y en ese sentido hemos podido colaborar y estar efectivamente en un diálogo con el gobierno nacional en relación con este tema. No sé por qué la sigo ubicando en el sector bananero y la confundo. Discúlpenme, Gabriel. Ahora sí, desde la perspectiva del gremio empresarial en que usted está, ¿cómo ve la evolución que tiene hasta ahora lo de las mesas técnicas, con las preocupaciones que ya han expresado algunos empresarios? Aquí acaba de escuchar lo de Bruno Leone, por ejemplo. Sí, bueno, lo primero que yo quiero puntualizar, porque he dado seguimiento a la entrevista, es que los empresarios no nos quejamos de las cosas. Los empresarios alzamos nuestra voz cuando creemos que hay cosas que deben cambiar, que deben mejorar y que deben hacerse de una manera distinta. Y en eso no comparto con la panelista cuando se refiere a las quejas que manifestamos los empresarios. En relación con las mesas de diálogo, yo puedo decir que lamentablemente no fuimos parte de ellas. Y yo creo que cuando queremos construir como sociedad, la construcción se hace escuchándolos a todos, especialmente a un buen sector que es el que brinda la mayor cantidad de empleo en el país, el que genera la mayor cantidad de riqueza y el que paga la mayor cantidad de impuestos. Efectivamente, ayer tuvimos una reunión, el día viernes, el día miércoles tuvimos una reunión con el señor ministro de Gobierno, en la que se nos pudo adelantar ciertas circunstancias o ciertos avances que han tenido las mesas. Tuvimos la oportunidad de compartir largamente con el ministro de Ambiente y vía Zoom con el ministro de Obras Públicas y Transporte, así como con el subrogante del Ministerio de la Producción. Entonces hay un diálogo hoy en día en el que se nos está trasladando la situación del avance de los diálogos. Sin embargo, la construcción siempre debe ser distinta, siempre debe ser una construcción en la que se escucha a todos. Gabriela, usted escuchó también, si estuvo conectada desde el principio, si no se lo recuerdo, que el presidente dijo que esas mesas técnicas con sectores como el de ustedes se abriría, que lo ha ratificado aquí la viceministra de Gobernabilidad, pero al parecer los empresarios no entienden que para que esto sea exitoso es un proceso por sectores, por partes y por momentos, que si de un solo golpe o de sopetón, como decimos en Manabí, convocan a todos, el resultado va a ser inoperativo. ¿Comparten esa metodología? Bueno, yo creo que hay diferentes tipos de metodología y creemos firmemente que pueden haber reuniones divididas, no entendemos, no veríamos un inconveniente en el proceso. Lo importante es paralelamente irnos escuchando todos, porque si yo llego a unos acuerdos con un sector, pero el otro sector, que posiblemente sea quien tenga que pagar una factura al respecto, no los conoce, no los interioriza, no sabe cómo los va a aplicar, pues entonces comenzamos a generar disconformidad o inconformidad en relación con el tema, y como decía Bruno, no puede ser que se escuche solamente al que de una u otra forma caotiza. Nosotros no creemos en esa forma de expresión, creemos en el diálogo como mecanismo de construcción, y es así como le hemos manifestado al gobierno que quisiéramos interactuar. En realidad se nos ha convocado a unas mesas de diálogo recientes y siempre estaremos dispuestos a trabajar toda la vida. Una sola consulta rápida, en general, porque no lo voy a preguntar de un sector en particular para no perseverar en mi confusión. ¿Dejaría muy mal parado financieramente, hasta el extremo de llegar a quebrar algunos sectores, el que le quiten a los sectores productivos privados lo que queda de subsidio del diésel? Yo voy a contestar tu pregunta, Carlos, con otro tipo de análisis. ¿Es acaso que el sector privado solamente está pagando por lo que le corresponde pagar? ¿O es que hoy en día estamos teniendo que asumir una serie de factores que van más allá de los que normalmente el sector empresarial tendría que cubrir? Y te pongo un ejemplo, la seguridad. Son millones de dólares los que el empresariado cubre en seguridad cuando la Constitución de la República señala que la seguridad es una obligación del Estado. Entonces, podemos analizar el tema individualmente en el tema de subsidios, si los quito, si los pongo, pero debemos analizar la situación empresarial en general. ¿Qué está asumiendo el empresariado y qué está asumiendo el Estado? Y cómo podemos coordinar de mejor forma avanzar. Porque lo que todos queremos es avanzar y queremos un mejor Ecuador. Muchas gracias, abogada Gabriela Oquillas. Enseguida, el comentario de Ana Changuín, para no seguirme confundiendo en los nombres. Es que son muchas mujeres y no estoy acostumbrado. Algún pretexto tengo que dar. Vamos ahora a una de ellas, María Clara, porque no quiero que el programa concluya sin mostrarle lo siguiente a la viceministra de Gobernabilidad. Isa. En este momento tenemos un video que hemos preparado de Isa, por favor.
nosotros hemos dicho, en las circunstancias que esté, cumplimos lo que ofrecimos al pueblo ecuatoriano y lo que firmamos públicamente. Son 90 días y los 90 días, desde el primer... Sigue, no, ponlo entero. Ya me tocaba a mí presentar el video, me confundí, disculpa María Clara. Ya, pero estaba concentrado en lo que decía Gabriela Oquillas y lo que dijo antes la viceministra. Necesito oír el fragmento entero de Isa para que se entienda lo que voy a preguntar después. Me dicen si podemos, dale. Ok, vamos. Nosotros hemos dicho, en las circunstancias que esté, cumplimos lo que ofrecimos al pueblo ecuatoriano y lo que firmamos públicamente. Son 90 días y los 90 días, desde el primer día que instalamos la mesa del diálogo, ¿no es cierto?, concluye el 13 de octubre. Luego de aquello haremos una movilización. No tiene nada que ver con el procedimiento que se está llevando en el tema de la justicia con la mesa de diálogo. En las circunstancias que estés, vamos a cumplir con esos 90 días. Luego vamos a una asamblea anual de la CONAIE, tomaremos una decisión. Ahí lo tiene. Estése en las circunstancias que estése, habrá movilización, punto, se acabó, y van a estar hasta el final en las mesas de diálogo. Me alegro, porque ayer habían dicho que como no hay acuerdo en el subsidio a los combustibles, hasta ahí nomás llegaron, que no tiene sentido seguir dialogando. Ahí lo tienen. Bueno, Carlos, de pronto para no dejar suelta la idea anterior, coincidir con Gabriela respecto a la disposición que nos ha mostrado el sector empresarial para dialogar. Eso es una realidad y el gobierno ha propuesto diálogo y el sector empresarial ha acudido y responde al diálogo efectivamente. ¿Qué jumbrosos ustedes? No, ¿qué pasó? Eso lo dije con mucho cariño. Eso lo dije con mucho cariño y reconocer que el sector empresarial tiene también demandas muy importantes que deben ser tratadas y, como lo dijo Gabriela, de manera simultánea. Tal vez no se lo ha hecho en el marco de las 10 mesas temáticas, pero claro que hemos mantenido canales abiertos con ellos a partir de cada cartera de Estado encargada de eso. Vamos ahora a lo del golpista. Sobre las declaraciones de Leonidas, bueno, un poco de Leonidas, Isa, destacar que somos muy respetuosos. Yo sé que ellos tienen que dar declaraciones y tienen que referirse a su segmento, a sus agremiados. ¿Son muy respetuosos de que se burlen de ustedes? Soy respetuosa a las declaraciones. El proceso y movilizaciones la próxima semana. Soy respetuosa a las declaraciones que da el líder de la organización de la CONAIE. Yo creo que va a ser bastante forzado poder justificar un proceso de movilizaciones luego de que tenemos 128 acuerdos al día de hoy y esperamos, ojalá se llegara a los 200 acuerdos con el cierre de las 4 mesas restantes. Creo que va a ser un poco forzado. Yo creo que el país entero no olvida que durante el mes de junio se perdieron $1.000 millones por las paralizaciones y que fue un momento de muchísima recogimiento a nivel nacional y de una demanda total de todos los ecuatorianos por una política diferente. En este caso, por lo menos, guerra avisada no mata gente y ustedes están avisados. Creemos que las expectativas y creemos que los próximos meses se van a desarrollar con muchísima paz. Estamos haciendo la tarea desde el Gobierno Nacional, Carlos. Quedan algunas inquietudes finales, María Clara. Precisamente en la parte final, como tú dices, de nuestro programa, mis preguntas, que ya son de rigor, que deberán ser respondidas por nuestra invitada, Ana Changuín Vélez, viceministra de Gobernabilidad, en términos de sí o no. Sus reflexiones finales y el comentario de Carlos Vera. Las mesas técnicas fueron un detente al estallido político, pero ahora deben ser ejemplo de cumplimiento para no dar pretexto a otro. Si candidatizan a cualquiera, no votemos por cualquiera. Tener montañas, lagos y fuentes de agua a pocos minutos de la ciudad es un privilegio que todos debemos cuidar. Si quieres conocer y apoyar las acciones que Etapa realiza, visita nuestra página web o redes sociales. Etapa EP protege el ecosistema del Parque Nacional Cajas a través de las acciones de conservación ambiental. Recuerda que Cuenca es tu ciudad y con Etapa la cuidamos. Si candidatizan a cualquiera, no votemos por cualquiera. Tenemos 5 minutos para concluir y la verdad ha sido muy diverso y provechoso todo lo que hemos tratado. Mesas técnicas de evaluación ha sido el tema de esta noche. Y María Clara prosigue. Gracias, Carlos. Y como le decíamos a nuestra invitada, Ana Changuín Vélez, viceministra de Gobernabilidad, las siguientes preguntas deben ser respondidas en términos de sí o no. Vamos con la primera. ¿El diálogo constante resulta un proceso de consulta excesiva que demora decisiones urgentes, sí o no? No. La segunda.
¿Gobernabilidad sin mayoría legislativa es una utopía, sí o no? No. La tercera, el mensaje de las mesas técnicas ha sido: solo a quienes nos ponen al borde del precipicio damos 90 días de atención, ¿sí o no? No. La cuarta, los ecuatorianos deben frenar en las calles otro octubre del 2019, ¿sí o no? No. La quinta y última, ¿es pérdida de tiempo el diálogo con quien cree en el comunismo latinoamericano y la violencia contra la burguesía, sí o no? No. Gracias, Carlos. Lo último que quisiera incluir, porque el gobierno lo comenzó esta semana a raíz de el atroz crimen contra María Belén Bernal. Han abierto un proceso de diálogos intenso con mujeres, que luego entiendo que se va a materializar en una mesa técnica solo con mujeres. ¿Para qué? Para fortalecer justamente el sistema de prevención de violencia que ya existe en la ley, Carlos, desde el 2018. Un sistema que funciona, que opera en este momento, pero que debería funcionar mejor. Y para eso nosotros vamos a abrir mesas técnicas a nivel territorial. Aspiramos que sean 24 mesas territoriales que escuchen a las mujeres en territorio. Ya se dio el pitazo inicial desde la ciudad de Quito con el liderazgo del presidente de la República, que se reunió con organizaciones de mujeres y que vamos a replicar a nivel territorial en las 24 provincias del país. Primer paso excelente. Escuchan. ¿Y luego qué? Fortalecer políticas públicas. Tenemos ofrecimientos importantes del primer mandatario que yo quiero resaltar, que es aumentar presupuesto para la prevención de violencia en contra de la mujer, determinar políticas claras que van a ser transversales a nivel territorial, a nivel de las instituciones públicas, en todo lado, en todas las organizaciones del Estado y en la nuestra. Por ejemplo, vamos a publicar y vamos a hacer el lanzamiento de una política de igualdad que contempla varios productos interesantes, Carlos, así que va a tener noticias sobre aquello. Le agradezco por su tiempo y por su claridad. Como le dije, no es necesario que coincida con su enfoque para saludar su presencia y su vocería. Gracias, Ojalá tuviese más mujeres profesionales con la actitud y el talante de la viceministra de Gobernabilidad. Este gobierno los necesita. Respecto al tema que aquí nos ha convocado, hay el gran riesgo de que esto se convierta en un proceso de distensión que no termine en coincidencias concretas. Para eso es urgente que se publiquen, el otro día se lo decía en un tuit a la abogada Ana Changuín, lo que pasa es que no tengo todavía su user en Twitter, que se publiquen, decía publíquelos la palabra, los acuerdos que han logrado. La gente no los conoce. Es vital, en detalle, no solo el punto, que se publiquen, para que se entienda por qué el balance sigue siendo positivo, a pesar de los desacuerdos, y a pesar de que hasta el final no habrá una coincidencia en el tema que motivó el incendio: subsidios. No hay que perder de vista, sin embargo, que esto de escuchar a la gente puede cansar a la gente si de la escucha no hay una acción. Y acaban de darnos un ejemplo concreto. De paso, ya se escuchó a la gente 10 años por parte de Guillermo Lasso. Ya lo hizo en la campaña. Ya cambió en la segunda vuelta. ¿Sabe lo que reclama esa gente ahora? Que apliquen lo que escucharon. Que sean sensibles a las sugerencias. Que acojan sus pedidos. Que respondan sus reclamos. Que concreten mucho de lo que aquí se ha dicho que ya existe y no se viabiliza. Ya es tiempo. La mejor forma de apagar el incendio no es echándole agua, sino siendo eficiente. Y para eso sí tiene el gobierno poco tiempo. María Clara. Les recuerdo que este domingo no tendremos programa de Ver a su manera. Estaremos de regreso el día lunes, donde evaluaremos el estado de Guayaquil tras el mensaje de su alcaldesa Cintia Viteri y celebrar los 202 años de independencia de Guayaquil. Por ahora, gracias por su gentil compañía y que tengan un feliz feriado. Ver a su manera. Llegó gracias al auspicio de... Juntos, nada nos detiene. Banco Bolivariano, contigo. Por eso hoy cumplimos orgullosamente 40 años haciendo las cosas bien. Recuerda que Cuenca es tu ciudad y con Etapa la cuidamos.
manera. Un comunicador que desde 1975 ha sacudido la televisión con formatos y estilos polémicos, sin ocultar sus simpatías ni jactarse de objetividad, pues el periodismo de opinión siempre asume una posición. Bienvenidos a coincidir o discrepar con Vera a su manera. Opinión con propósito. Democracia.